Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su curso de electromagnetismo. En este video vamos a realizar los últimos dos ejercicios relacionados con el tema de potencial eléctrico. En ellos describiremos el movimiento de partículas cargadas por acción de un campo eléctrico por medio de las fórmulas de potencial y energía potencial eléctrica. Ahora, antes de iniciar con los ejercicios, vamos como siempre a repasar las fórmulas que vamos a trabajar para la resolución de estos. Tenemos las fórmulas de potencial eléctrico y energía potencial eléctrica, potencial eléctrico V y energía potencial eléctrica U. A su vez tenemos la fórmula de energía cinética, que depende de la velocidad al cuadrado, la velocidad de la partícula en la posición a la que le quiero calcular la energía cinética. A su vez tenemos la relación entre el potencial y la energía potencial eléctrica, V y U, la cual me dice que el potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Y por último tenemos las dos fórmulas que me relacionan la diferencia de potencial, es decir, el cambio en el potencial entre un punto y otro, y la relación entre potencial y campo eléctrico, donde me dice que la diferencia de potencial es igual a el campo eléctrico por la distancia que recorre la partícula entre esta diferencia de potencial. Ahora vamos a ver qué nos propone el primer ejercicio. En el primer ejercicio se nos dice que dos cargas puntuales, Q1 de 4 nanocoulombios positiva y Q2 de 4 nanocoulombios negativa, están colocadas en esquinas adyacentes de un cuadrado que tiene por lado 5 centímetros. Entonces, primero que todo, acá en nuestra hoja de datos del ejercicio, vamos a tomar una carga puntual 1 que es positiva y tiene una magnitud de 4.20 nanocoulombios. Y una carga puntual 2 que es negativa y tiene una magnitud de 4.20 nanocoulombios, pero negativos. Recordemos que ya previamente en un video hemos visto que cuando tenemos dos cargas puntuales que tienen igual magnitud y diferente signo, se conoce como un dipolo eléctrico. ¿Ok? Dos cargas que están separadas a una distancia y tienen diferente signo pero igual magnitud. Y tienen unas características particulares que igual las vamos a ver en el ejercicio. Nos dice que esto está ubicado en un cuadrado de lado 5 centímetros. Entonces aquí en el tablero tenemos nuestro diagrama, un cuadrado, en donde cada lado mide 5 centímetros. Y nos dice que las cargas están ubicadas en esquinas adyacentes. ¿Qué son esquinas adyacentes? Son esquinas que hacen parte de un mismo lado. Es decir, esta y esta son esquinas adyacentes. O esta y esta son esquinas adyacentes. ¿Cuáles no serían esquinas adyacentes? Esta y esta. Las que se encuentren diagonalmente opuestas no son esquinas adyacentes. Entonces no podría colocar las partículas acá y acá, porque el ejercicio me dice que son esquinas adyacentes. Entonces las voy a ubicar en donde quiera, tengo muchas posibilidades. Por ejemplo, voy a colocar acá la partícula Q1, que es la partícula positiva roja, y las esquinas adyacentes a esta, ¿cuáles serían? Puede ser acá o puede ser aquí abajo. En este caso, la voy a colocar aquí abajo. Entonces aquí tengo Q2, negativo. Q2 acá y Q1 aquí. Y cumplo con la primera condición del ejercicio, que se encuentren en esquinas adyacentes, es decir, juntas, en esquinas cercanas. Ahora, después el ejercicio me dice que hay un punto A que se encuentra en la mitad del cuadrado y que hay un punto B que se encuentra en la esquina vacía más cercana a la carga 2. Entonces, aquí en la mitad de nuestro cuadrado, lo tenemos aquí marcado, está el punto A. Y hay un punto B en la esquina más cercana vacía a Q2. Q2 está aquí. La esquina más cercana a Q2 puede ser o esta acá o esta aquí, ¿verdad? Pero me dice la vacía, entonces la vacía es esta. Entonces aquí está la posición o la ubicación del punto B. Tengo dos posiciones, A y B. Y el ejercicio, en mi primer punto, me dice cuál es el potencial eléctrico, o me pregunta cuál es el potencial eléctrico en el punto A debido a las cargas 1 y 2. Es decir, sabemos que esta carga 1 y esta carga 2 me generan un campo eléctrico alrededor, en su entorno, y a su vez me generan un potencial eléctrico en cualquier punto de ese campo eléctrico. Entonces me piden calcular el potencial aquí en A.
Y ya previamente en los videos que hemos visto, en los ejercicios que hemos visto antes, hemos visto que el potencial en un punto va a ser igual a la contribución de potencial de todas las partículas que estén presentes. Entonces, si tengo dos partículas, hay dos contribuciones de potencial. Entonces, tendría la contribución de potencial de la partícula 1 en el punto A más la contribución de potencial de la partícula 2 en el punto A. Entonces, para poder calcular el potencial aquí, debo calcular estos dos. En los ejercicios anteriores lo que hacíamos que era, calculábamos primero uno, luego calculábamos el otro y al final los sumábamos. Aquí vamos a utilizar un procedimiento distinto. Llegaremos al mismo resultado, pero operaremos diferente. Y es que vamos a resolver todo de una vez, sin necesidad de calcular cada uno, sino reemplazar aquí las fórmulas. ¿Y qué tendría? El potencial en A va a ser igual a el potencial que me genera 1 en A. ¿Y la fórmula de potencial cuál es? Constante, carga sobre distancia. Entonces tendría, si es para la carga 1, es el valor de la constante por el valor de la carga 1 dividido en la distancia. ¿Cuál distancia? Si estoy calculando en el punto A, pues la distancia desde 1 hasta A. Entonces esto lo voy a llamar R1A. Distancia desde 1 hasta A. Más la contribución de la carga 2. Y esta sería nuevamente constante, valor de la carga, si decimos la contribución de 2, pues la carga 2, y de nuevo la distancia desde la carga 2 hasta el punto A, es decir, la distancia desde aquí hasta aquí. Ahora bien, una vez que los tengo así, antes de reemplazar, voy a hacer un factor común para ahorrarme escribir tanto. Entonces, en este término y en este término, sabemos que aquí tenemos dos términos que se están sumando. ¿Qué es lo que tenemos en común? En común tenemos el valor de la constante. Entonces lo voy a sacar como un factor común. El factor común de toda la vida. Entonces tendríamos, el potencial en A es igual a mi factor común, que es la constante, que multiplica A. Me quedaría, este término le quito acá, me queda Q1 sobre distancia desde 1 hasta A. Y a este término le quito K y me queda Q2 por distancia desde 2 hasta A. Y solo me queda cerrar aquí el paréntesis, porque recordemos que esta K multiplica a los dos términos. Entonces, una vez que lo tengo así, simplemente me vengo y reemplazo mis valores. Tendría el potencial en A va a ser igual a el valor de la constante, que sabemos que es 9.0, por 10 a la 9, que multiplica, aquí tengo mi paréntesis, a primer término. El primer término es Q1, y Q1 sabemos que es 4.20 nanocoulombs positivo. Pero entonces esto está en nanocoulombs. Si lo queremos pasar a coulombs, de nano multiplicamos por 10 a la menos 9 coulombs. Y de paso hagámoslo con la de abajo. Esto es menos 4.20 por 10 a la menos 9 coulombs. Entonces Q1, 4.20 positivo por 10 a la menos 9. Dividen la distancia. ¿Cuánto es la distancia desde 1 hasta A? Entonces, esa distancia es esta diagonal, ¿verdad? ¿Cómo hago para calcular esa diagonal? Por ejemplo, yo podría calcular la diagonal completa. La diagonal completa de mi cuadrado es un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo, tengo que mi base es 5, que mi altura es 5, y puedo calcular la hipotenusa. Para calcular la hipotenusa, tendría que es igual a la raíz cuadrada de mi cateto inferior al cuadrado, 5 centímetros, más mi cateto superior al cuadrado, 5 centímetros. Con esto tendría que la hipotenusa es 7.071 centímetros. Pero realmente no me interesa toda la hipotenusa, me interesa nada más la distancia hasta la mitad. Entonces lo que me interesa es h medias, la mitad de la hipotenusa, que en este caso sería 3.54
centímetros. Pero ya sabemos que aquí la debemos utilizar en metros, por ende dividimos en 100. Y si dividimos en 100, tendríamos 0.035 metros. Más mi segundo término, que es Q2, que sabemos que es menos 4.20 por 10 a la menos 9, dividido en la distancia. ¿Pero cuánto es esta distancia? Si queremos calcular aquí la distancia de Q2 hasta A, y sabemos que A está en toda la mitad, esta distancia es la misma que ya calculamos aquí arriba. Por ende, aquí vuelvo a utilizar 0.035 y cierro mi paréntesis. Entonces, si nos damos cuenta, este término y este término son iguales, simplemente que cambia el signo, este es positivo y este es negativo, por ende se van a cancelar. Todo esto me va a dar 0, y si esto me da 0, multiplico por la constante, pues me sigue dando 0. Quiere decir que el potencial en el punto A, debido a estas dos partículas, es 0 voltios. Y esto tiene sentido con lo que ya habíamos visto previamente para un dipolo eléctrico. ¿Por qué? Porque el punto A se encuentra en la línea que cruza toda la mitad entre las dos cargas que me forman el dipolo. Y ya lo hemos visto en un video anterior, en donde nos dimos cuenta que esa línea que pasa por toda la mitad de la distancia de separación de las dos cargas de un dipolo siempre va a tener un potencial 0. Independientemente que estemos aquí, 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 aquí o en cualquier punto sobre esa línea imaginaria, mi potencial siempre va a ser 0. Entonces, ya tendríamos resuelto nuestro primer numeral. Seguidamente, en el numeral B, el ejercicio me pregunta por el potencial en el punto B. Y sabemos que el punto B está ubicado aquí abajo en la esquina inferior derecha. Entonces, si quiero calcular ese potencial, otra vez aplico el mismo procedimiento. El potencial en el punto B va a ser la suma de la contribución de la carga 1 más la contribución de la carga 2 en B. Entonces, simplemente lo que me varía en la fórmula, que es la constante y las cargas son las mismas, pero lo que me varía es la distancia. Ahora va a ser, si es el potencial en B, la distancia de 1 hasta B y la distancia de 2 hasta B. Entonces ya sabemos que aquí sacamos un factor común, igual que lo hicimos anteriormente, y tendríamos que únicamente resolver esta ecuación, en donde tendríamos que el potencial en B va a ser igual a el valor de mi constante, 9.0, que multiplica a estos dos términos. Y aquí tendría Q1, que ya sabemos que es 4.20 por 10 a la menos 9, dividido en la distancia desde 1 hasta B. 1 está aquí arriba y B está aquí abajo. Están distanciados o separados por toda la diagonal. Y esta diagonal ya sé que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por ende ya la calculé, que es 7.071 centímetros. Que si los pasamos a metros, los podemos aproximar a 0.071 metros. Después el siguiente término me quedaría más la partícula Q2, que es negativa, menos 4.20 por 10 a la menos 9, dividido en la distancia desde 2 hasta B. 2 está en esta esquina inferior izquierda y B está aquí. La distancia es el lado, y este lado son 5 centímetros, que si nos lo llevamos a metros, serían 0.05 metros, dividiendo en 100, ya sabemos, ¿no? Cerramos acá y nos venimos a la calculadora, en donde obtenemos el potencial en el punto B. Simplemente tendríamos el valor de la constante y multiplicando los dos términos que están adentro, 4.20 dividido en 0.71 menos 4.20 por 10 a la menos 9 dividido en 0.05. Con esto tendría un potencial negativo de menos 223.61, y como hablamos de potencial, serían voltios. Y si se dan cuenta, es muy sencillo calcular el potencial en un punto debido a un sistema de cargas. Simplemente es tener siempre presente que cada una de las cargas me genera potencial en ese punto.
y debo sumar todas las contribuciones de tantas cargas tenga en mi sistema. Ahora, en el tercer punto, el ejercicio me dice que hay una tercera carga, que es la carga Q3, la cual es negativa y tiene un valor de menos 8.0 nanocoulombs. Vamos a trabajar menos 8.0, como son nanocoulombs, por 10 a la menos 9 coulombs, de una vez. Y nos dice que esta se mueve desde el punto A hacia el punto B. Entonces, vamos acá. En nuestro punto A lo tenemos aquí en la mitad de nuestro rectángulo. Entonces aquí vamos a tener la carga 3. Que esta carga 3 es negativa, por ende vamos a dibujarla con azul. Y la tenemos acá. Carga 3. Y se mueve desde este punto A hacia el punto B. Entonces se va a posicionar aquí. Entonces tenemos el movimiento de una partícula cargada. Por ende tenemos una posición inicial y una posición final. Y el ejercicio nos pide calcular cuánto trabajo se realiza sobre Q3 por las fuerzas eléctricas que están ejerciendo Q1 y Q2 para mover esta carga desde A hasta B. Y además nos pregunta si el trabajo es positivo o es negativo. Entonces, si el problema me pide calcular el trabajo por el desplazamiento de una partícula de un punto a otro, ya sé que debo plantear mi ecuación para el trabajo, el cual ya sabemos que se calcula a partir del cambio negativo de la energía potencial eléctrica. Y este cambio negativo lo podemos expresar como un menos energía potencial eléctrica en el punto final menos la energía potencial eléctrica en el punto inicial. Eso es de manera general, pero vamos a traerlo a nuestro ejercicio. ¿Cuál es el punto final? El punto B. Entonces la energía potencial eléctrica en B. ¿Y cuál es el punto inicial? El punto A. Entonces la energía potencial eléctrica en A. Recuerden que ella se mueve de A a B. Entonces, esto es el trabajo en función de la energía potencial eléctrica, pero no conocemos energía potencial eléctrica. Lo que conocemos es que el potencial en A y el potencial en B. Entonces ya sabemos, lo hemos visto en un video anterior, que podemos expresar esta fórmula de trabajo en función de la energía potencial eléctrica. ¿Cómo? Utilizando la relación que hay entre las dos, donde V es igual a energía sobre carga. Entonces, si yo quiero reemplazar esta energía por potencial, simplemente despejo y la carga que está dividiendo pasa a multiplicar. Por ende, si quiero reescribir esa fórmula de trabajo, tendría que el trabajo es igual a menos la energía potencial eléctrica en B, pero la voy a escribir como potencial. Entonces el potencial en B, y dijimos que la carga pasa a multiplicar por la carga. Ahora, el detalle acá es saber cuál carga, porque tenemos tres cargas, ¿cierto? Pues si estamos hablando del trabajo para desplazar de B hacia A, perdón, de A hacia B, tenemos que mirar quién se está desplazando. Y la que se está desplazando, ¿quién es? Q3. Por ende aquí utilizo la carga 3. Menos, si hablamos de energía en A, entonces lo escribimos como potencial en A por valor de la carga 3. Ya con esto, yo simplemente puedo sacar un factor común de la carga y decir que el trabajo va a ser igual a menos la carga 3 que multiplica al potencial en B menos el potencial en A. Y ya todo esto lo conocemos, entonces me vengo y reemplazo. Tendría trabajo va a ser igual a menos carga 3, que también es negativa. Entonces la coloco entre paréntesis, menos 8.0 por 10 a la menos 9. ¿Qué multiplica a quién? Potencial en B menos potencial en A. Pero recordemos que el potencial en A es 0. Entonces aquí este potencial en A, de una vez, lo puedo cancelar. Y únicamente me queda multiplicando al potencial en B. Y el potencial en B es negativo y sería menos 223.61 voltios. Y si me traigo esto a la calculadora, esto sería menos por menos más, por menos, menos, y multiplicando esto me daría 1.79 por 10 a la menos 6, y si hablamos del trabajo, el trabajo es un cambio de energía, por ende se da en joules. Y aquí tengo calculado el tercer ítem
de mi ejercicio. Ahora, el ejercicio además nos preguntaba por el signo del trabajo. Si nos damos cuenta, nos dio un trabajo negativo. Y si recordamos de los ejercicios de energía potencial eléctrica, donde calculamos trabajo, decíamos que el trabajo era negativo cuando la energía potencial eléctrica aumentaba, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasó aquí. Aquí la partícula pasó de una posición A a una posición B. En la posición A el potencial es 0, ¿cierto? Y en la posición B el potencial es menos 2.23.61, menos 223.61. En este caso, la partícula está pasando de un potencial 0 a un potencial más negativo, es decir, está pasando de una zona de potencial mayor a una zona de potencial menor. El potencial está disminuyendo. ¿Qué pasa con la energía potencial? Aquí, lógicamente, si el potencial es 0, la energía potencial en A va a ser 0 también, ¿cierto? Porque si potencial es 0, y energía también debería ser 0, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la energía en B? Si nos damos cuenta, energía es carga por potencial. La carga 3 es negativa y el potencial es negativo. Negativo por negativo me da positivo. Es decir, aquí me da una energía potencial positiva. ¿Qué valor? No lo voy a calcular. Un valor de energía potencial. Esta energía potencial positiva, ¿qué me está indicando? Que está pasando de una energía potencial 0 a una energía potencial mayor. Hay un aumento en la energía potencial. Y por ende, eso me conlleva a que el trabajo sea negativo. El trabajo que me ejerce las fuerzas eléctricas sea negativo. Entonces, si se dan cuenta, el comportamiento es contrario. La energía potencial aumenta y el potencial disminuye. Esto sucede siempre y cuando la que se esté moviendo sea una partícula negativa. Siempre que la que se mueva sea una partícula negativa, el comportamiento de la energía potencial y del potencial es contrario, ¿ok? La energía potencial, si aumenta, el potencial disminuye y por ende el trabajo es negativo. ¿Listo? Ahora vamos a realizar nuestro segundo ejercicio, que también está relacionado con movimiento de cargas en un campo eléctrico. En ese segundo ejercicio se nos plantea que hay un electrón que se acelera desde una velocidad de 3.0 por 10 a la 6, es decir, su velocidad inicial, hacia una velocidad de 8.0 por 10 a la 6, es decir, su velocidad final. Entonces, en nuestra hoja de datos tendríamos que es el electrón, lo vamos a dibujar rojo, que tiene una carga que ya la conocemos, que es la unidad fundamental de carga, de menos 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Y nos dice que ese electrón se acelera. Si se acelera es porque está en presencia de un campo eléctrico, así no nos lo diga. Entonces vamos a utilizar el diagrama de un campo eléctrico para poder describir el movimiento del electrón. Entonces tendríamos aquí un campo eléctrico hacia la izquierda y el electrón que se encuentra ubicado aquí. Entonces esto vamos a llamarlo la ubicación A, el punto A. Y sabemos que la velocidad en A, es decir, la velocidad inicial, es 3.0 por 10 a la 6 metros por segundo. Y va a pasar hacia una posición B. Se va a mover hacia este lado. ¿Cómo sé que se va a mover hacia este lado? Esto también ya debería tenerlo bastante claro. Porque si este es un campo eléctrico que va hacia la izquierda y el electrón es una partícula negativa, va a adquirir una fuerza eléctrica que se dirige en sentido opuesto al campo eléctrico. Es decir, el electrón tiende a irse hacia la derecha por acción de una fuerza eléctrica. ¿Listo? Entonces, va a pasar a esta posición, que es la posición B, en donde la velocidad en B va a ser igual a 8.0 por 10 a la 6 metros por segundo. Y con esos datos, el ejercicio me pregunta a través de qué diferencia de potencial debe pasar el electrón para que esto suceda. Es decir, lógicamente si está en presencia de un campo eléctrico y está cambiando su posición, quiere decir que va a cambiar desde un potencial A hacia un potencial B. ¿Listo? Y me están preguntando por la diferencia de potencial. Y ya sabemos que diferencia de potencial es ¿qué? El delta. Y ese delta vendría siendo
potencial final, es decir, potencial en B, menos potencial inicial. Entonces, algo a tener en cuenta. Las velocidades las simbolizamos con V minúscula, con V minúscula, y el potencial con V mayúscula, y para reconocerlo le colocamos dos rayitas arriba a la V. ¿Listo? Para no confundirnos entre velocidad y potencial. Entonces, ¿cómo puedo calcular diferencia de potencial? ¿Sí? Para poderla calcular necesito saber los dos valores de potencial, pero aquí no los conozco, ni tengo datos para poder calcularlo. ¿Por qué necesito? Necesito distancias, ¿sí? Y eso no lo conozco, porque no sé quién me está generando el campo eléctrico. Entonces, lo que sí puedo usar es la ley de conservación de la energía. ¿Por qué? Porque nos dan las velocidades. Entonces, siempre que nos den las velocidades, es porque tenemos involucrada la energía cinética. Podemos utilizar la energía cinética. Y en la ley de conservación de la energía está incluida la energía cinética. Y tendríamos que nuestra ley de conservación de la energía nos dice que la energía en el punto A, en el punto inicial, debe ser igual a la energía en el punto B, en el punto final. En ese sentido ya sabemos que en el punto A tenemos la energía cinética más la energía potencial eléctrica, y en el punto B igual tenemos la energía cinética más la energía potencial eléctrica. Sin embargo, nosotros energía potencial eléctrica no nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa? Potencial. Entonces ya sabemos, porque lo hemos visto previamente en otro ejercicio, cómo escribir esta ley de conservación de la energía en función del potencial, utilizando la relación que hay entre potencial y energía, la cual me dice que la energía es igual al potencial por la carga, pasando la carga a multiplicar. Entonces vengo acá y lo reemplazo, y tendría cinética en A más energía potencial en A, que lo puedo escribir como potencial en A por valor de la carga. Lógicamente la única carga que se está moviendo es ¿quién? El electrón. Y esto es igual a la energía cinética en B más energía potencial en B, pero esto es potencial en B por carga. Entonces, si queremos calcular diferencia de potencial, debo llegar a esta expresión. Entonces, ¿cómo hago para llegar a esta expresión? Me llevo todos los términos que tengan potencial al mismo lado, ¿ok? Entonces, en este caso, si quiero hallar potencial en B respecto a A, lo que debo hacer es mantener B positivo. Para mantener B positivo lo mantengo al lado derecho. Entonces, este que está aquí al lado izquierdo lo paso al lado derecho. Y tendría, y lógicamente lo que no tenga potencial, lo paso al otro lado. Entonces, al lado derecho voy a dejar todos los términos que tengan potencial, y al lado izquierdo los que no tengan potencial, que son las cinéticas. Entonces tendría la cinética en A menos la cinética en B, está positiva, pasa al otro lado negativa, va a ser igual a, aquí tengo potencial en B por carga menos potencial en A por carga. Después simplemente me queda, para poder llegar a potencial en B menos potencial en A, debo quitar las cargas. Para quitarlas saco factor común y lo paso a dividir. Entonces tendría la cinética en A menos la cinética en B, que es igual a factor común de la carga. Entonces tengo potencial en B menos potencial en A, que se multiplica a la carga. Y esta carga que está multiplicando la voy a pasar de una vez a dividir. Y con eso tengo una expresión que me permite calcular la diferencia de potencial de B con respecto a, es decir, esto que tenemos aquí es delta V de B con respecto a partir de la energía cinética, que me queda únicamente reemplazar estos valores. Entonces, aquí me traje mi expresión y tendría que, si quiero reemplazar, voy a reemplazar la energía cinética, que aún no las conozco, entonces debo aplicar su fórmula, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y tendría que la diferencia de potencial de B con respecto de A es igual a energía cinética en A, es decir, 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado. Recordemos que esto es potencial. Menos energía cinética en B, es decir, de nuevo, 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Y esto dividido en la carga. Para simplificarme un poco los cálculos, voy a sacar un factor común entre estos dos términos que se están restando, 1/2 de la masa
y 1/2 de la masa son comunes, entonces lo voy a tomar como un factor común. La diferencia de potencial BA de B con respecto a va a ser igual a el factor común de 1/2 de la masa que multiplica ¿quién? En este primer término me quedaría velocidad en A al cuadrado menos ese segundo término me queda velocidad en B al cuadrado. Y todo esto estaría dividido en la masa, en la carga, perdón. Y con esto ya simplemente reemplazo valores, porque ya todo lo conozco. La diferencia de potencial de B con respecto a A va a ser igual a 1/2 de la masa, que sería la masa del electrón. En este caso, la masa del electrón, habíamos olvidado ponerla, es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Es un dato que ya es estándar, ya se conoce. Entonces me la traigo acá. 9.1 por 10 a la menos 31. Importante que la masa esté en kilogramos, ¿ok? Que multiplica a la velocidad en A al cuadrado, y la velocidad en A al cuadrado es 3.0 por 10 a la menos 6. 3.0 por 10 a la menos 6, todo esto debe estar al cuadrado, menos, ojo acá, voy a mantener el paréntesis, porque esta resta está multiplicada por el valor de la masa, menos la velocidad en B al cuadrado. Entonces la velocidad en B, 8.0 por 10 a la 6, perdón. Todo esto elevado al cuadrado. Y con esto cierro acá el paréntesis para no olvidar la distributiva. Y todo esto lo tengo dividido en la carga. ¿La carga de quién? Del electrón. Menos 1.60 por 10 a la menos 19. Vengo a la calculadora y tendría 1/2 de 9.1 por 10 a la menos 31, que multiplica a 3.0 exponente 6 elevado al cuadrado, menos 8.0 exponente 6 elevado al cuadrado. Cerramos los paréntesis y dividimos en la carga del electrón, que es negativa, menos 1.60 por 10 a la menos 19. Y tendría que mi diferencia de potencial de B con respecto a es igual a 156.41 voltios. Unidades V de voltios. Y con eso tengo el primer ítem que me preguntaba el ejercicio. Entonces, ¿qué nos está otorgando el ejercicio? Que la diferencia de B con respecto a A son 156.41 voltios. Eso quiere decir que si la diferencia es positiva, es porque el punto final está a un mayor potencial que el punto inicial. Es decir, B se encuentra a un mayor potencial que el punto inicial A. ¿Ok? Por ello, la velocidad me está aumentando. Está aumentando de una velocidad de 3.0, una velocidad menor, a una velocidad mayor de 8.0. Me está aumentando la energía cinética. ¿A costas de quién? A costas de la energía potencial. La energía potencial debe estar disminuyendo. ¿Ok? Y es igual que en el ejercicio anterior. Cuando una carga negativa se está moviendo y tengo un aumento de potencial, debe haber una disminución de energía potencial. ¿Ok? Siempre que una carga negativa se mueva y de un punto de menor potencial a un punto de mayor potencial, su energía potencial eléctrica debe estar disminuyendo y su velocidad debe estar aumentando. ¿Por qué? Porque la velocidad está relacionada con la energía cinética. Y recordemos, siempre que la energía potencial disminuya, debe haber un aumento en energía cinética. Ahora, el ejercicio en el punto B me plantea una segunda situación y me pregunta, ¿a través de qué diferencia de potencial debe pasar el electrón si ha de disminuir su velocidad de 8.0 por 10 a la 6 hasta detenerse? Es decir, el electrón está aquí y va a seguir su camino y digamos que se va a posicionar aquí. Esto lo voy a llamar el punto C. Si aquí ya vengo con A, con B, esto es C. Y me dice, él va a pasar de esta posición B, en donde está a 8.0 por 10 a la 6, a la posición C, en donde va a llegar a detenerse. Si llega a detenerse, la velocidad en C, ¿cuánto es? 0 metros por segundo.
¿cierto? Y entonces me dice, ¿cuál debe ser la diferencia de potencial para que el electrón se detenga? Entonces vamos a aplicar de nuevo nuestra fórmula. Pero esta vez, ¿qué? Esta vez ya no es diferencia de potencial entre B y A, sino que diferencia de potencial entre ¿quién? Entre C, que es mi punto final, y B, que es mi punto inicial para este segundo recorrido. Y si eso es así, entonces aquí, antes era B respecto a y me quedó A menos B. Ahora es C respecto a B, entonces me debe quedar B menos C. Es decir, cinética en B menos cinética en C. Pueden volver a realizar el procedimiento que hicimos anteriormente para llegar a esta expresión, ¿sí? Planteando su posición final como C y su posición inicial como B. Y se darán cuenta que llegaremos a esta misma expresión de aquí. Y si resuelvo la fórmula, tendría que la diferencia de potencial del punto C con respecto al punto B va a ser igual a la energía cinética en B, que sería 1/2 de la masa del electrón por la velocidad del electrón en B elevado al cuadrado, menos 1/2 de la masa del electrón por la velocidad del electrón en C elevado al cuadrado, ¿cierto? La energía cinética en C, dividida en la carga. Aquí, ¿qué sucede? Que la velocidad en C, ¿qué es? Es 0. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice que en el punto C es en donde se detiene. Entonces, si eso es 0, este término de aquí se me hace 0. Y tendría que, para calcular esta diferencia de potencial de C con respecto a B, simplemente resuelvo la ecuación que tenemos aquí, que es 1/2 de la masa del electrón, que sabemos que es 9.1 por 10 a la menos 31, que multiplica a la velocidad en B al cuadrado. Y esa velocidad vendría siendo 8.0 por 10 a la 6, que es de la velocidad desde la que él quiere detenerse. Y todo esto dividido en la carga del electrón, que es menos 1.60. Recuerde que siempre nos la traemos con el signo, por 10 a la menos 19. Con esto simplemente me vengo a la calculadora y hallo la diferencia de potencial que me está pidiendo el ejercicio. Y tendría 1/2 de la masa, 9.1 por 10 a la menos 31, que multiplica a la carga, perdón, a la velocidad, 8.0 por 10 a la 6, que se encuentra al cuadrado, dividido en la carga, menos 1.60 por 10 a la menos 19. Y tendría que esta diferencia de potencial debería ser menos 180 voltios. Aquí, perdón, esto es al cuadrado. Y calculo la diferencia de potencial del punto B al punto C. Entonces, esta diferencia de potencial me da ¿qué? Negativa. Entonces tengo el caso contrario al ejercicio, al punto anterior. Y vamos a explicar los dos nuevamente muy detalladamente para ver qué es lo que está sucediendo. Primero, el electrón parte a una velocidad 3 y pasa a una velocidad 8. Aumenta su velocidad. Entonces, ¿qué debe pasar para que un electrón aumente su velocidad? Debe pasar de un punto de potencial menor a un punto de potencial mayor. Y lo comprobamos porque la diferencia de potencial de B con respecto a, es decir, del punto final con respecto al punto inicial, nos dio positivo. Lo que significa que el punto final está a un mayor potencial. Entonces, para que él aumente su velocidad, debe pasar de un potencial menor a un potencial mayor. ¿Listo? Y después, está disminuyendo su velocidad. Iba con velocidad de 8 y pasó a velocidad de 0. Si hay una disminución en la velocidad, es el caso contrario. Es decir, ya va a pasar de un potencial mayor a un potencial menor. Entonces, si calculamos la diferencia de potencial de C con respecto a B, nos da negativa. ¿Qué quiere decir? Cuando una diferencia de potencial nos da negativa es porque el punto final está a un menor potencial que el punto inicial. Es decir, el potencial en C está a un menor potencial que el potencial en B. Entonces, si quisiésemos mirar los potenciales nada más, aquí un potencial bajo pasa a un potencial alto y después vuelve a disminuir a un potencial bajo, para que él aumente su velocidad
y después la disminuya. Ahora, analicémoslo desde el punto de vista de la energía potencial y la energía cinética. Deben ser contrarias, siempre. Entonces, si está aumentando su velocidad, la energía cinética está aumentando. Y si aumenta, debe venir de algún lado. ¿De dónde viene? De la energía potencial. Entonces, si la energía cinética aumenta en este primer tramo, la energía potencial disminuye. Pasa de un punto de mayor energía a un punto de menor energía. Y en el segundo tramo, la energía cinética disminuye. Lo contrario. ¿Por qué? Porque la velocidad disminuye. Entonces aquí la energía cinética disminuye, y si la energía cinética disminuye, se debe estar transformando en otra energía. ¿En cuál energía? En energía potencial eléctrica. Entonces en este segundo tramo la energía cinética disminuye, pero la energía potencial eléctrica aumenta. ¿Listo? Entonces únicamente calculando una diferencia de potencial podemos saber muchas características de nuestro movimiento y de nuestro sistema en general. Todo es aprender las relaciones que ya hemos venido repasando durante todos estos ejercicios entre diferencia de potencial, energía potencial eléctrica y trabajo. Con estos dos ejercicios damos por finalizado el tema de energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. A continuación comenzaremos con el tema de capacitores, el cual es un dispositivo que hace parte de los circuitos eléctricos. Así que espero que nos veamos en el próximo video. Espero que esto haya sido de mucha utilidad para que puedan entender mejor estos conceptos de electromagnetismo y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.